Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esta mañana a Esenciales. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y dándoles gracias a Dios que tenemos este privilegio de poder abrir la Escritura y de poder transmitir por los aires y por las frecuencias lo que Dios tiene para nosotros en su palabra inamovible, recordando que Él es la máxima autoridad, recordando que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solo hay uno que no miente y ese es Dios, y podemos estar en esa roca firme, la cual es Jesucristo. Te felicito por estar esta mañana con nosotros y le agradezco a Dios por el privilegio también de que estemos juntos y comprobando cómo su palabra es distinta y es preciosa. Y yo soy el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza para todos, buenas nuevas. Y quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi. A ti que nos estás escuchando en Jacksonville, Florida, a Boston. Y te damos bienvenida a Nuevo México, ¿verdad? Albuquerque, sí. Nuevo México. Así es de que gracias. Si estás por ahí, gracias por estar sintonizado. Y desde luego a todos los que están en el video en vivo en la plataforma Facebook. Bienvenidos a Esenciales. Queremos venir al corazón de Dios, queremos venir a buscar su presencia y queremos también agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía con sus servicios en su página en Facebook, y desde luego nuestra amada y querida iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su amor y su compromiso con la verdad. Nos vamos directamente hasta el capítulo 6 de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Así es, esta es nuestra carta magna de victoria, recordando que Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario no para dejarnos una simple religión o ritos, ¿verdad? O cultos o cuestiones místicas. No, Él vino a hacer una obra, y esa obra fue perfecta, la terminó en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue esta obra? Vino a despojar los principados y a las potestades, ¿verdad? En el principio, el Evangelio comienza desde Génesis. Un creador que hace todo bueno, un ser humano que decide darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y decide creer la mentira de que es Dios. Expulsa a Dios de sus pensamientos, de su corazón. El Señor les había dicho: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y bueno, desde aquí comienza este calvario del ser humano, ¿verdad? Corrompiéndose más y más. Y Jesucristo fue prometido desde ese primer día que de la mujer saldría una simiente, y esta simiente aplastaría la cabeza, el dominio o el reinado de este hombre de maldad, Satanás, ¿verdad? Y este usurpador. Y lo que sucede en la cruz del Calvario es que Jesucristo vino por primera vez, rompió ese reino de maldad espiritualmente hablando, abrió la oportunidad para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga perdón de pecados, tenga oportunidad de precisamente de ser hijo de Dios. Hay tantas cosas que hay en el Evangelio, pero aquí no terminó esto. Él promete venir como el león de la tribu de Judá y recuperar lo que es suyo. Y Él viene físicamente a establecer su reino en este mundo. Eso es lo que la Biblia nos explica. Y Apocalipsis nos está mostrando la manera en la que Jesucristo va a retomar lo que es suyo. Sí, hermanos, el Señor viene a tomar este gobierno. Hoy el hombre gobierna, hoy es el día del hombre, hoy el hombre acusa a Dios, hoy el hombre ignora a Dios o mata a Dios en sus pensamientos. Claro, Dios no puede dejar de existir, ¿verdad? Porque Él es el que sostiene todo y tiene sus teorías y todo, pero va a llegar el momento, como Apocalipsis nos dice, en el que Jesucristo va a tomar lo que es suyo legalmente, ¿verdad? Estos rollos que estamos viendo, capítulo 4 y 5, la iglesia ya fue arrebatada, Juan ya vio a Jesucristo glorificado, ¿verdad? Ya no lo ve como estuvo aquí hace 2000 años.
haciéndose un ser humano, ya es un ser glorificado, donde es infinitamente Dios, eternamente hombre, ¿verdad? Y lo está viendo ahora, ya trató con las iglesias, las iglesias no están, y ahora en capítulos 4 y 5 el Señor está tomando lo que es suyo, retomándolo con este rollo con 7 sellos, y cada uno de estos sellos, ¿verdad?, es el juicio de Jesucristo sobre una tierra que le ha dado la espalda, y la manera en la que Él está retomando lo suyo, la manera en la que Él está despojando físicamente al usurpador, ¿verdad? Y al mismo tiempo, por más terrible que parezca esta cuestión de Apocalipsis, lo que está haciendo el Señor es también dar últimos 7 años de misericordia, y ofreciendo arrepentimiento y perdón aún, porque después de esto ya viene la condenación eterna, y viene el milenio, y viene cielo nuevo y tierra nueva, vienen todas estas promesas maravillosas que tenemos en nosotros. Por eso no pienses solamente en lo temporal, sino piensa en lo eterno, porque las promesas del Señor son para la eternidad. Así es, que importante es poder tener los pies plantados en la eternidad y no en la temporalidad de esta vida. Qué importante es poder memorizar estas promesas. Qué importante es que tú tengas lleno tu corazón de la palabra de Dios, y para eso se necesita disciplina espiritual. Necesitamos venir diariamente a ser fortalecidos en el hombre, en la mujer interior, en el poder de la palabra de Dios, en el Espíritu Santo que nos ha sido dado cuando hacemos las paces con Jesucristo. Así es. Y bueno, en esta semana vamos a estar hablando del 5º sello. Hemos visto cómo cada uno de estos sellos vienen manifestando el juicio de Dios, ¿verdad? El primer sello es el engaño, surge este hombre de maldad, quien ofrece este primer sello, la fuerza que trae es la falsa paz, el engaño, lo vemos en Mateo 24, después viene el siguiente sello con guerra, inmediatamente se rompe esta guerra, por supuesto no hay paz para los impíos, ¿verdad? La utopía que este hombre ofrece, este hombre poseído por Satanás ofrece, no va a durar. Después viene lo que sigue después de la guerra, que es el hambre. Después del hambre viene la muerte. Pero la muerte, ¿verdad?, donde una cuarta parte de la población, ¿verdad?, va a pasar. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo precisamente es simple y sencillamente en estos 5 sellos, Dios quita su mano, y es la intervención humana, ¿verdad? Y ahora vamos al 5º sello, que vamos a estar hablando acerca de ¿qué es esta fuerza? ¿Qué trae el 5º sello? ¿Qué tipo de juicio va a desatar? Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, vamos a estar tratando esta semana con este 5º sello. Y este 5º sello nos muestra algo a lo que muchas veces no estamos tan acostumbrados a escuchar, o no nos gusta escuchar, ¿verdad? Por la cuestión, ahorita veremos por qué, pero va a hablar acerca de la oración por venganza sobre la humanidad no arrepentida, ¿verdad? ¿Por qué razón a veces no nos gusta escuchar esto? Pues porque en el tiempo en el que vivimos, ¿verdad?, con tanta apostasía, falsas doctrinas, religiones creadas por seres humanos, más ahora, ¿verdad?, todas estas cosas fundamentadas no en hechos, sino en sentimientos, en tradiciones, ¿verdad? O peor aún, ¿verdad?, en esta imaginación de crear un Dios hecho a mi imagen. Lo que sucede es que se ha creado la imagen de un Jesucristo o de un Dios bonachón, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento siempre está de malas, quemando gente. El Dios del Nuevo Testamento jamás, ¿verdad?, jamás mandaría a nadie al infierno. Qué terrible, ¿no? ¿Verdad? Él va a hacer justicia solamente con los que me hayan hecho daño a mí, con los que yo le autorice que haga justicia, ¿verdad? Y jamás va a llevar al infierno a alguien que yo no le autorice que lleve al infierno, ¿verdad? Entonces hago un Dios a mi imagen, ¿verdad?, lo cual es idolatría, y es romper el primero de los mandamientos. No te hagas un Dios a tu imagen, ¿verdad? Y nos dice esto, pero la Biblia nos enseña que Dios no tiene nada que ver con ese Dios hecho a mi imagen, ¿no? Sí, así es. La Biblia no nos llama a seguir la imaginación de nuestro corazón, dice Jeremías. El libro de Jeremías dice que nos vamos tras la malvada imaginación de nuestro corazón. No, Dios tiene que ver totalmente con lo que Él ha dicho en su palabra. Dios es espíritu. Necesitamos poner atención a estas cosas, porque ahora se predica este falso evangelio
en donde Dios no hace justicia, en donde Dios te escucha tu justicia y esa es la justicia que Él acata, ¿verdad? Entonces necesitas saber si tienes un evangelio completo o incompleto en tu vida, ¿verdad? El evangelio que es completo implica la justicia de Dios, implica que Dios no dará por inocente al malvado, implica que estamos en un tiempo sí de gracia, pero va a llegar un tiempo de juicio, ¿no? Así es, no es un Dios hecho a mi imagen, sino el Dios de la Biblia. Aparte de todo, un Dios hecho a mi imagen es impotente, porque no existe, ¿verdad? No huele, no ve, no hace, no toca, no puede hacer nada por mí. Yo necesito al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que me puede salvar, al Dios eterno que en verdad sustenta todas las cosas. Pero este Dios eterno que sustenta todas las cosas, debo saber y debo de creer que es el juez. Es el dueño y señor. Obviamente por nuestra naturaleza caída, lo que primero se manifiesta es esta rebeldía en contra de la autoridad. Y no queremos un Dios que nos juzgue, no queremos un Dios que nos diga lo que tenemos que hacer, no queremos un Dios que nos marque las cosas que están mal y que están bien. Nosotros queremos marcar todas esas cosas porque precisamente es parte de lo que viene con la caída, ¿no? Con este engaño de yo soy Dios. Pero date cuenta de eso, quien está en el trono no es el Dios eterno cuando yo estoy en aquella posición, sino quien está en el trono soy yo. Detrás del ídolo siempre estoy yo, ¿verdad? Yo soy el que está sentado en el trono porque yo soy el que manejo, el que mando, el que digo. Pero la realidad es que eso es solamente orgullo, solamente soberbia, que la Biblia le llama que es vacío, es como aire, ¿verdad? Porque ¿qué poder tengo yo? Ningún poder tengo yo, ¿verdad? Solo me lo imagino, ¿verdad? Solo está en mi imaginación. Realmente no tengo control absolutamente de nada. El que tiene control es el Señor, ¿verdad? El control es también parte de la imaginación de mi orgullo. Pero quien realmente me sostiene cada día para respirar, para levantarme, para que esté bien, de que termine un día, comience un día, termine un día, tenga lo que tengo, es alguien más, no soy yo. Claro, el ídolo yo te obedece a ti mismo y nos rehusamos a la disciplina de Dios. Cuando Hebreos habla acerca de la disciplina que como a hijos nos es dada, pensamos siempre en una disciplina corporal, pensamos siempre en la disciplina que nosotros ejercemos muchas veces como padres, ¿verdad? De darles un pavo a los niños, pero esta disciplina habla de instrucción. Esta disciplina habla de que tenemos que ser instruidos, tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, tenemos que atender las instrucciones que Dios nos da, y ahí es donde nosotros no quieres que nadie te diga qué hacer, cómo hacer y marcar estos caminos, ¿no? Estos caminos, yo lo que dice, enderezaré tus caminos, ¿verdad? Y te pondré en tus veredas, ¿no? Así es, eso es, finalmente de lo que estamos hablando es algo llamado temor de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y es esto, ¿verdad? Conocer quién es Dios y comenzarlo a honrar como Él es Dios, ¿verdad? Honrarlo a nuestra manera, eso no es obediencia. No es obediencia. Obediencia es entender quién es Él, entender lo que Él manda, entender lo que Él ama, a lo que se le llama justicia, ¿verdad? Justicia es lo que Dios requiere, lo que Dios manda, ¿verdad? Y cuando yo comienzo a andar en eso, entonces, cuando yo conozco quién es Él en verdad y comienzo a tomar estos pasos, ¿verdad? De creer quién eres tú, Señor, y quién soy yo, y ponerme en el lugar correcto, entonces comienzo a dar estos pasos de obediencia en temor a Dios, porque entiendo quién es Él, ¿verdad? Dios no tiene nada que ver con un Dios hecho a mi imagen, ¿verdad? Y nos urge conocer al Dios verdadero, al Dios vivo, honrarlo entonces como es Él, con nuestra fe, con nuestra confianza, con temor limpio, ¿verdad? Y entender, Dios es amoroso, sí es cierto, Dios es paciente, sí, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, Dios es el salvador de los pecadores, pero también es justo, también es santo, Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Este texto y todo el resto de Apocalipsis nos muestra lo que dice en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y cuando la Biblia habla de temor, habla de un terror, de un espanto terrible, de saber quién es Él. Pero nosotros como creyentes debemos entender ese equilibrio
entre el amor a Dios, el respeto a Dios y el temor de Dios, ¿verdad? Sí, así es, tenemos que tener este entendimiento, y es un entendimiento que tiene lógica. ¿Por qué? Porque Dios no es un tirano. Lo que sucede es que nosotros venimos con una inercia de la cultura, inercia de las filosofías, a pensar que o Dios es un tirano o Dios es un muy bueno y va a actuar de acuerdo a lo que yo creo que es bueno. Entonces necesitamos tener un entendimiento correcto de quién es Dios, qué dice de sí mismo y qué dice acerca de mí. Cuando abrazamos esto, entramos dentro de esta disciplina. ¿Por qué? Porque disciplina realmente es tutoría, enseñanza. Cuando tú vas con un tutor, eso hace, o sea, te está entrenando, te está diciendo, mira, es por aquí, es por acá, no hagas esto, no hagas así, ahora haz esto. Entonces, Él es el Dios de los cielos, es el que nos creó, es el que hizo el diseño perfecto de toda una creación. Imagínate, si hizo eso, ¿cómo no tendrá el diseño de nuestras almas? ¿Cómo no tendrá la capacidad de guiarnos en esta vida? Es por eso que necesitas poner atención a qué dice la Biblia, de quién eres tú, quién es Dios, y creerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las buenas personas no creen esto. Así es. Acumulan puntos de su bondad. Así es, volvemos al mismo punto, porque la autoridad no es Dios, la autoridad soy yo, ¿verdad? Yo soy el que decido, sigo estando yo en el trono. Entonces llega un momento en el que tenemos que tomar una decisión, y esa es la fe finalmente, en qué vamos a confiar, en lo que Dios ha dicho o en lo que mi imaginación, mis pensamientos y mis convicciones dicen, ¿verdad? Si son mis pensamientos, mis convicciones, mi imaginación, yo sigo siendo el rey, no me he rendido al Señor, no he rendido. Por eso la Biblia habla de morir a mí mismo. Y cuando yo aprendo estas cosas, cuando yo entiendo esto, entonces es cuando, como comencé con este texto, comienzo a transformar mi entendimiento, y entonces compruebo que en verdad la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Ya no hay estas incoherencias o inconformidades que suceden en mi mente, ¿verdad? Porque tengo un Dios a mi imagen y de pronto en la realidad de mi vida diaria sucede otra cosa, y entonces yo me empiezo a resentir contra Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque no le has conocido, porque tú tenías una imagen incorrecta de quién es Dios. Y eso es lo que nos toca a nosotros constantemente, estar creciendo en el conocimiento del Dios vivo, porque solamente ahí vamos a encontrar la verdadera paz, la verdadera plenitud, la verdadera confianza. Como dice ahí en Romanos, vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aún en situaciones que no parecen ser tan cómodas a nuestra vida, como dices, dentro de la disciplina, ¿verdad? Sí, y la prueba, ¿no? Sin prueba, ¿cómo vamos a saber qué hay en el corazón? Sin prueba, ¿cómo vamos a saber si realmente tenemos fe? Sin pruebas, sin situaciones difíciles, ¿cómo vamos a venir a comprobar el poder de Dios? En esas situaciones en donde solamente el poder de Dios puede hacer la diferencia en tu vida, en tu corazón, en la misma situación, ¿cómo vas a hacerlo si tú tienes establecida tu propia justicia? Si tienes un Dios en tu imaginación que es totalmente a tu imagen, si tienes esta idolatría de un Dios, un mini Dios como yo, ¿no? Así es. Por eso la palabra de Dios nos insta a conocerle y a entender esta parte también de parte de Dios, que Dios es fuego consumidor, que Dios es el Dios eterno que requiere toda mi obediencia, requiere toda mi honra. Confianza. ¿Verdad? Mi confianza. Y la honra y confianza y fe implican obediencia, ¿verdad? ¿Cuánta gente conocemos nosotros mismos? ¿Cuánto a veces batallamos con esa parte de no honrar a Dios con nuestra obediencia, ¿verdad? De tomarle en menos, de menospreciarle. Ese es un gran pecado, ¿verdad? Pero se sucede porque no conocemos, no entendemos. Hay cosas que tú no harías enfrente del presidente de la república, ¿verdad? Hay cosas que tú no harías enfrente de no sé, una gente muy importante. Guardarías el recato, aquello, porque merecen un respeto, porque están ahí, pero muchas veces no tienes el conocimiento de quién es Dios, y por eso nos comportamos, como a veces lo mencionas, pues como quejones, como niños berrinchosos o sin ningún respeto, ¿verdad? Claro. Y levantamos los puños a Dios. Y tememos al hombre, y tememos a Satanás, ¿verdad? El mundo teme al mismo hombre, teme a Satanás, teme el que dirá la gente, ¿verdad? Pero rara vez teme a quien debe temer, ¿no? Que es Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de este Dios, el Dios de venganza, el Dios de retribución, ¿verdad? ¿A quién va a retribuir? A quien le rechazan y rechazan a su Hijo Jesucristo. Vamos a estar hablando de esto, no se vayan, están en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esto porque es importante. Apocalipsis es un libro que cada vez se pone más complicado, más fuerte con respecto a la ira de Dios, con respecto a su venganza.
por eso mucha gente no le gusta escucharlo, como te digo, entonces comienzan a espiritualizar, a hacer diferentes cosas, ¿verdad? Espiritualizar, que es decir que la Biblia dice lo que no dice, ¿verdad? Es decir, dice algo pero no dice lo que dice. Entonces en ese momento yo me pongo como la autoridad y no es así, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Por estas cuestiones, pero debemos de conocer a este Dios, debemos de conocer su justicia, y como bien decías, ¿verdad? No nos gusta la disciplina, y por culpa de que no nos gusta la disciplina y por culpa de que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que nos digan lo que tenemos que hacer, queremos borrar a ese Dios instructor, a ese Dios pues el dueño de todas las cosas. No, yo quiero seguir teniendo el control, yo quiero seguir decidiendo lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, que no venga nadie a decirme otra cosa. Sí, esa disciplina implica y marca también la forma en que nosotros nos relacionamos con él, y no queremos hacer eso, queremos hacerlo a nuestra manera, yo a mi manera. Eso no es posible. No Así es posible. Y bueno, te repito, cuando estamos en esa cuestión, lo que sucede es que estamos fuera de su voluntad, y eso trae consecuencias también a nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando no sucede lo que queremos, pues sucede un peor tropiezo, ¿verdad? Contra Dios, contra todo lo que está alrededor. ¿Cuánta gente tienes alrededor fuera de la iglesia, ¿verdad? Enojada con esto, con aquello, por lo mismo, porque no conociste al Dios vivo, porque buscaste tu propia voluntad, porque dijiste, voy a ir a esa iglesia a ver, para que me enseñen, ahí sí voy a encontrar al Dios que hice a mi imagen. No, si tú en verdad vas con un corazón sencillo, sincero, vas a ir a una iglesia a encontrarte con el Dios vivo, ¿verdad? Con el Dios eterno, el Dios, el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Que como te mencionaba, Dios es un Dios de venganza, Dios es un Dios de retribución, ¿verdad? Y va a haber castigo, ¿verdad? Aquellos que le rechacen a Él, que rechacen a Jesucristo, aunque hoy estamos en el tiempo de gracia. Pero este tiempo de gracia, paciencia y misericordia va a terminar, ¿verdad? Se nos dice por toda la Biblia que hay este tiempo y este momento. Sí, la misericordia de Dios es por los siglos de los siglos, ¿verdad? Sube, pero de la misma manera, ¿verdad? El tiempo de paciencia, Dios es paciente, Dios es misericordioso, ¿verdad? No dará pero por el mismo tiempo, de la misma manera no va a dar por inocente al culpable, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que dice Romanos 2, 4 al 7. Me gusta mucho esta parte, y es una advertencia preciosa neotestamentaria que nos muestra, ¿verdad? Este corazón de Dios. ¿Por qué no ha llegado este tiempo de Apocalipsis, que ya pudo haber llegado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque el Señor ha alargado, porque el Señor puso pausa, no iba a decir descompuso, pero no, puso pausa en el reloj profético desde que Jesucristo vino la primera vez, porque después de ahí quedan otros 7 años, últimos 7 años de historia, y ha habido una larga pausa, para nosotros larga, porque para el Señor 2000 años es como un día, y un día como 1000 años, ¿verdad? Pero el Señor ha alargado su paciencia por 2000 años, imagínate, un poquito más, y sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, porque quiere que todos obren el arrepentimiento. Pero mira, Romanos nos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en ella, bien hacen, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es, aquí Pablo está acusando a todos, gentiles, judíos, todos hemos pecado, y nos está mostrando la imparcialidad de Dios al respecto, ¿no? Pero nos está dando una explicación, ¿verdad? ¿Por qué hasta ahora Dios no ha llegado a este punto? Porque es paciente, porque es benigno, ¿verdad? ¿Esto a qué lleva? Bueno, a qué lleva lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, ¿verdad? Que llegan los burladores, los que dicen, no pasa nada, Dios ya se tardó, no, mira, ni hace nada, no es cierto, todo ha estado igual y todo va a quedar igual. Pero dice Pedro, ignoran voluntariamente todo lo que hay, ¿verdad? Toda la geografía, la geología, lo que ves alrededor, los fósiles, como siempre te lo mencionan, muestran que ya hubo un juicio, y ese juicio fue el diluvio. No, fueron millones y millones de años, nada que ver, la ciencia no comprueba eso, no pueden llegar hasta allá, ¿verdad? Pero sí, el presente sí puede comprobar
que hubo este juicio y nos muestran que en verdad hay un Dios que sostiene todas las cosas, ¿verdad? Y que no ha hecho algo porque es bueno y benigno, ¿verdad? Y también funciona también como este tiempo en el que se está alargando su ira para no llegar a este punto, y de la misma manera, ¿verdad? El ser humano que no quiere al Señor está sumando a su misma justicia, ¿verdad? El decir, te ignoro, Dios. Dios te extiende la mano, Dios te da bendiciones, Dios te dice, ven a mí, por favor, arrepiéntete, por favor, y tú no, y más endurecerte. Entonces es muy importante esto. Dios no se complace con la muerte del malvado. Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos obremos al arrepentimiento, alarga su paciencia, pero Apocalipsis, nuestra carta magna de victoria, nos muestra que esa gracia y esa paciencia terminan para dar lugar a su venganza, ¿verdad? Y bueno, eso lo vamos a ver a partir del sexto sello, cómo comienza a derramar su ira, aun que estos primeros 4 jinetes son terribles para la humanidad y una cuarta parte de toda la humanidad tiene que morir. De la misma manera, ¿verdad? Es solamente el principio de dolores, ¿verdad? Y este quinto sello nos va a mostrar lo que activa esta retribución divina, ¿verdad? Este quinto sello nos muestra el papel tan importante que juega la oración, ¿verdad? Cómo Dios ha decidido precisamente en esto, y cómo también la misma oración de los creyentes está conectada con este quinto sello, ¿verdad? Donde esta era de gracia termina, ¿no? Entonces vamos a aprender esto en este quinto sello. ¿Qué sucede cuando este tiempo termina? Y cómo la oración está ligada al juicio de Dios, cómo la maldad, el odio contra la verdad, contra la justicia no termina, al contrario, se endurece más, se pone peor hasta el momento en el que, como le dijo a Israel, ya no hay remedio, ¿verdad? Entonces, por eso es el quinto sello, la oración de los mártires. Nos vamos a estar viendo esto. Sí, qué importantes son los tiempos de oración. Necesitamos estar meditando, pensando realmente si le estamos dando un tiempo de oración al Señor, no nada más orar. Dice, sí, yo sí oro por las comidas, ¿no? Oro cuando ya me voy a trabajar, oro cuando me voy a dormir, sino estamos hablando de un tiempo de oración en donde tú derrames tu corazón delante de Dios, en donde te pongas a cuentas con Él, en donde puedas meditar acerca de tu vida devocional, en donde hay un diálogo, ¿verdad? Un diálogo, no un monólogo, porque muchas veces también tenemos como oración monólogos. Así es. Que es esta lista de peticiones que nosotros hacemos y hablamos con Dios, justificamos, pedimos y decimos, esto es justo, atiéndelo, obedécelo, y estamos hablando, no estamos dejando que Dios hable. Así es muy importante, estamos diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. También. ¿Verdad? Muchas veces en nuestras oraciones, y tenemos que aprender, una vez más, nuestra instrucción, nuestro guía, el manual es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a orar conforme a la palabra, a orar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas cosas precisamente por tradiciones, por mandatos humanos, ¿verdad? A veces se pierde la manera en la que debemos orar, y también, por lo mismo de tener un Dios a mi imagen, también empiezo a hacer yo una oración a mi manera. Y no es así, necesito orar conforme a la palabra, si es que quiero tener eficacia, verdadera eficacia en mis oraciones, ¿verdad? Porque muchas veces, como si estamos pidiendo lo que Dios no quiere, estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber? ¿Cómo esta cuestión de comenzar a mandar a Dios, ¿verdad? Tú lo hemos visto, tú mándalo a Dios, oblígalo, ese tipo de cosas que son blasfemas por no conocer al Dios vivo, ¿no? Porque cuando tú dices, si tú dices decrétalo, ¿verdad? Si tú dices que se haga tu voluntad, estás teniendo falta de fe. Qué falso, qué doctrina tan equivocada, tan torcida, que pues precisamente blasfema el nombre de Dios, ¿no? Entonces, por eso te digo, tenemos que aprender a esto, ¿no? La oración surge de muchas cosas, surge de confianza en Dios, de entender quién es Él, surge de confiar en sus buenas intenciones. Bueno, no es el tema de la oración, pero es importante. Sí, es importante porque vamos a ver las oraciones de los santos y de los mártires, entonces tenemos que entender qué clase de oración y qué clase de relación de oración tienen con Dios. ¿Por qué? Porque pues si tú dices nada más la oración 1, 2, 3 por todos mis compañeros, pues está bien, ¿no? Entonces no, el tema no es la oración, pero el tema es qué clase de oración tenemos, qué tipo de relación de oración tenemos con nuestro Dios. Si solamente se trata de pedir, pasar autorizaciones de mis planes,
¿verdad? De mis proyectos, de mi propósito, de lo que considero que es bueno para mí en esta vida, o realmente se trata de este diálogo en donde tú puedes escuchar a Dios. Así es, vamos a un pequeño corte comercial, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, estás en Esenciales para la vida, para la fe y el matrimonio. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, pues estamos cerrando esta parte y estamos por comenzar con este quinto sello que nos va a hablar precisamente. ¿Qué es lo que activa este quinto sello? Definitivamente el quinto sello no abre el martirio, no abre la persecución, porque eso sería Dios juzgando a sus propios hijos, ¿verdad? Lo que nos abre este quinto sello es esta oración ligada a oración por venganza, ¿verdad? Oración porque Dios manifieste su juicio, que es lo que va a suceder inmediatamente en el sexto sello. Y vamos a estar hablando de la importancia precisamente de la oración y de entender que el tiempo de gracia del Señor tiene un fin, ¿verdad? Va a llegar el momento en que termina y nosotros no hemos llegado a ese punto. Hoy todavía estamos en el día de la gracia. Hoy todavía el mensaje del evangelio hoy es: arrepiéntete, cree en el evangelio, ¿verdad? Sé salvo de esta perversa generación. Ese es el mensaje que tenemos hoy. El mensaje que tenemos en nuestros días acerca de la palabra de Dios todavía es que las puertas del cielo están abiertas todavía. Las puertas al arrepentimiento, ¿verdad? Las puertas a no tener que vivir todo esto que estamos viendo en Apocalipsis. Todavía el Señor está ofreciendo nueva vida, está ofreciendo perdón, ¿verdad? Todavía estamos en este tiempo en el cual puedes decidir dejar de ser tú el centro de tu vida, dejar de ser tú el Dios de tu propia vida. Pero para esto, para poder recibir salvación, necesitas arrepentimiento. Y arrepentimiento es esto, un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Pero este cambio de mente es conforme a lo que acabamos de decir. Mientras tú no has hecho esta decisión, no has tomado esta decisión de dejar de creer que tú eres Dios, de dejar de creer que tú eres el que marca las cosas, si no te has rendido delante de Dios, cuando la palabra de Dios dice que le hacemos el Señor de nuestras vidas. Señor es la palabra kurios, ¿verdad? Griega, y se refiere a hacerlo el gobernador, ¿verdad? El dueño y Señor de todas las cosas, el controlador. Y por eso es importante que llegues a este punto de decir: Señor, yo no soy Señor, porque eso es lo que somos señores de nuestras propias vidas. Y cuando viene este arrepentimiento, cuando entendemos que no somos Dios, decidimos decirle: Señor, ahora sé que tú eras el Señor, sé que tú eres el controlador y te entrego ese lugar que solo tú puedes entregar en esta decisión y en esta rendición delante de Él, que es el trono de tu corazón. Y poderle decir: Dios, yo me quito. En este momento hay una insurrección, ¿verdad? Hay un golpe de estado de mí mismo donde yo me quito del trono y te pongo a ti en el trono. Y a partir de hoy comienzo a creer, Señor, y a vivir para ti, creyendo que tú eres el Dios, tú eres Rey, tú eres Señor, y que tú mereces toda gloria y toda honra, y que yo solamente te he faltado, y que con mi vida he blasfemado tu nombre. Creo que la paga del pecado es muerte. Creo que todo lo que he vivido es parte de que he huido de ti, de que estoy en un conflicto contigo y que mis pecados, no tú, Dios, tú no eres el culpable, yo he huido de ti. Yo tengo este enojo contra ti, te he dado la espalda y he huido. Sin embargo, tú has sido bueno, has venido por mí al punto que fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Creo que esa muerte yo la merecía. Creo que ese castigo yo lo merecía. Creo que tú te vestiste de mi injusticia y mi maldad. Y ahora creo lo que dice la palabra de Dios, que cuando confío en ti, tú me vistes de tu justicia, de tu bondad, de tu perdón. Y creo que todas mis obras, toda mi religión, todo lo que pueda hacer, jamás me alcanzarían para poder alcanzar este perdón y no tener que recibir tu venganza, Señor. Yo creo que tu venganza cayó sobre Jesucristo, la venganza que tenía sobre mí. Y yo creo, Señor, que la única manera es la fe. Este es el evangelio en pocas palabras. Así es de que te invito en este día que hagas esta decisión. Se lo puedes decir en una oración y decirle: Señor, en este día te entrego mi vida. Señor, en este día creo estas cosas, Señor. En este día me rindo, Señor. Dejo de creerme el Dios de mi propia vida. Y Señor, creo que a partir de hoy, Señor, que tú eres Dios. Quiero rendirme a ti, Señor. Hazme una nueva criatura. La palabra de Dios nos dice y dice, Señor, que yo puedo ser una nueva criatura. Dame este nuevo nacimiento, Señor. No lo tengo y me es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Dame este nuevo nacimiento. Dame una nueva vida, una nueva naturaleza, Señor.
en la cual quiera obedecerte, quiera seguirte, Señor, en la cual quiera aborrecer mi pecado, Señor, y en la cual, Señor, comience a poner atención a lo que tú dices, conocer tu justicia, conocer quién eres tú en verdad. Perdóname porque, como dice Job, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza, Señor, y en este día te entrego mi vida. Hazme esta nueva criatura, dame un nuevo nacimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta decisión, esta oración tiene que estar acompañada de fe, de confianza, ¿verdad? Y de un cambio de vida que genera, pues, obviamente, una nueva criatura que Dios quiere hacer en ti a través del poder de su Espíritu Santo, a través de su Espíritu mismo, cohabitando contigo, haciendo las paces con Dios. Y bueno, 3 cosas importantes: mantener una relación de oración con Dios, lee la palabra de Dios y congrégate. Estas 3 cosas son muy importantes para un nuevo creyente, para alguien que ha realmente decidido rendir su vida a Jesucristo. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Acompáñanos domingos, 1 en punto de la tarde. Si hiciste esta oración, nos encantaría pues ayudarte, ¿verdad? Ayudarte en los primeros pasos como creyente. Si necesitas ayuda, por favor, manda un texto al 901-679-1085. Así es. Y bueno, te invitamos este domingo, vamos a continuar con el 6º sello ahí en la iglesia a la 1 de la tarde. Ahí nos reunimos, estamos predicando la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo. Creemos que en ella tenemos todo el consejo de Dios, los nutrientes espirituales necesarios para vivir una vida que Dios quiere que vivamos. Así es de que si tienes una iglesia donde estás creciendo, donde estás aprendiendo de la palabra, permanece, persevera, sea una bendición, ¿verdad? Deja que el Señor te hable, sea una bendición para tu iglesia, para tus hermanos, para el pastor, donde estás. Pero si no, te invitamos a nuestra iglesia. Si no tienes una iglesia, ven, sé parte de nuestra familia. Queremos también seguir conociendo a nuestro Señor. Este jueves 17, no esta semana, sino hasta la próxima semana, nos toca oración. También el sábado 19 de junio vamos a estar teniendo un tiempo de evangelismo al cual te invitamos. Vamos a estar ahí en Winchester y Kirby. Vamos a estar predicando el evangelio una vez más, llevando las buenas nuevas del evangelio y llevando este mensaje, ¿verdad? De completo del evangelio. Vamos a estar por ahí. Sí, vamos a estar invitándote a que conozcas el amor de Dios, a que vengas y que entiendas cuánto necesitamos el perdón de Dios, cuánto necesitamos ser libres del dominio del pecado. Y bueno, pues queremos agradecerte a ti que nos escuchas desde donde quiera que nos estés escuchando, en Albuquerque, Nuevo México. Bienvenidos a la estación Buenas Nuevas. También a todos los que están en Jacksonville, el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Boston. Gracias por estar sintonizados, gracias por permitirnos llegar hasta donde tú estás. Y bueno, pues recuerda, la oración va muy ligada al conocimiento de Dios, a saber quién es nuestro Dios. Quédate meditando a lo largo del día en estas cosas. Piensa, ¿cuál es mi relación de oración con Dios? ¿Conozco y abrazo lo que Dios dice acerca de Él, lo que Dios dice acerca de mí? Así es, tienes que ponerte a pensar en esa cuestión. ¿Cuál es la imagen que tengo de Dios? ¿Conozco al Dios vivo? ¿Conozco al Dios de la Biblia? ¿Qué sucede cuando escucho que Dios es eterno, que Dios es un Dios vengador? Como que se me tuerce el estómago. Tengo que pensar si en verdad tengo la imagen del Dios verdadero, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando pienso en la justicia de Dios? ¿Qué sucede cuando pienso en esta parte de Dios, que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Tengo que saber y entender y tener la correcta imagen, completa imagen de quién es Dios. ¿Qué concepto tengo del temor de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, como te mencionaba. Nos es muy fácil, el ser humano tiene fobias terribles a diferentes cosas. Ya es que la fobia ya es un temor totalmente torcido y es un temor fuera de control, ¿verdad? El hombre tiene muchas fobias, por ahí se dice, ¿verdad?, que le tiene miedo a los cuadritos, le tiene miedo a aquello y al otro, pero rara vez teme lo que debe temer, ¿verdad? Y a quien debe temer es al Dios eterno, ¿verdad? Mucha gente está tan interesada en lo que otros piensan, pero lo que Dios piensa le tiene sin cuidado. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Piensa en todas estas cosas, guárdalo en tu corazón, llévalo contigo y empieza a hacer esta semana este inventario, ¿verdad? Y ponlo delante de Dios, abre la Escritura y dile: Señor, quiero conocerte como tú eres.
y lo que tú quieres. Bueno, gracias a nuestros sponsors también. Sí, gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias Familia Calvary. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Así es, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Para todos esto es esenciales para la vida. Esenciales para la fe. Y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.